Lección 3. Transiciones políticas e ideológicas, Europa comunitaria, España, Portugal y Grecia, transiciones al estilo mediterráneo, Europa del Este, las transiciones de plomo y terciopelo en Yugoslavia, Polonia y Checoslovaquia. Europa comunitaria, España, Portugal y Grecia, transiciones al estilo mediterráneo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, España vivía una guerra civil, producto de una sublevación militar que buscaba terminar el proceso democrático iniciado con la proclamación de la Segunda República. El poder del gobierno de España cayó en manos de una sola persona, de nombre Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde, mejor conocido como Francisco Franco, general del ejército español y veterano de la guerra contra Marruecos, quien se autonombró generalísimo y quien para 1938 ya era claro que por la vía de las armas Franco tenía la ventaja estratégica en la guerra. El 1 de abril de 1939 se confirmó el triunfo del nuevo Estado franquista sobre la República Española, y el autoritarismo de Francisco Franco se prolongó a lo largo de su mandato. La dureza del nuevo Estado, aunado a las posturas separatistas, dio lugar a la aparición de grupos terroristas de extrema izquierda, como Euskadi Askatasuna. Los ministros más conciliadores dentro del régimen franquista comenzaron a darse cuenta que de no construir una transición pacífica y moderada, la violencia seguiría desatándose por todo el país. Fue en gran parte por ello que en 1969 Franco designó al príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor. Este fue como una estrategia para mostrar la alianza que existía entre su gobierno y la monarquía española. Tras la muerte del generalísimo, a finales de 1975, el rey se enfrentó al doble reto de cambiar gradualmente el régimen sin que éste colapsara, y conservar al mismo tiempo el apoyo de los grupos más conservadores. En búsqueda de ese equilibrio, el rey Juan Carlos I nombró a Adolfo Suárez para el cargo de presidente del Consejo de Ministros. En 1977, Suárez presentó un proyecto de reforma al país que se aprobó el 8 de octubre de ese mismo año. Este nuevo diseño político aceleraba el proceso de democratización al legalizar a los partidos políticos y reestructurar la organización del gobierno, para así balancear los cargos políticos y las representaciones. A pesar de que hubo un intento de Estado encabezado por el general Antonio Tenejero en 1981, España logró completar una transición democrática ejemplar. Y tras la renuncia de centrista Suárez, la política española continuó construyendo una normalidad democrática. Es decir, con normalidad democrática, que la izquierda gobierna por un tiempo, con los socialistas a la cabeza, con una gran mayoría de votantes, y los comunistas con menos representación. Su gobierno se desgasta y entonces triunfa la derecha. En el caso de España, ambas tendencias han sido relativamente moderadas, permitiendo el desarrollo político del país. Los socialistas, agrupados en el Partido Socialista Obrero Español, gobernaron España entre 1982 y 1996 y entre 2004 y 2011. Los conservadores de derecha lo hicieron bajo banderas diferentes, como los cristianos, los políticos centristas, más laicos, y los franquistas moderados, que concretaron el Partido Popular unos años después, que tomó el gobierno en 1996 y 2004, retomado a finales del 2011. Por lo que se puede decir que en España ocurrió una transición política compensada que poco a poco logró cambiar las estructuras políticas, y tras la muerte de Franco finalizó un largo periodo de autoritarismo y represión. Y gracias al talento del rey Juan Carlos I y del presidente Adolfo Suárez, así como a la visión democrática de casi todos los partidos políticos, la transición española se convirtió en una de las más exitosas de la historia moderna.
Portugal. El gobierno de Salazar tenía algunas similitudes políticas e ideológicas con el fascismo italiano y el nazismo alemán. Estos regímenes compartían una práctica política autoritaria, la creencia de un predominio del Estado frente al individuo, una postura anticomunista y una alta participación de los militares en el poder. Muchos analistas consideran a Salazar una especie de hermano mayor del generalísimo español. En su largo gobierno, Salazar fundó un Estado Novo, o Estado Nuevo, a semejanza del nazismo, el fascismo y de su vecino Franco. Salazar encabezó una férrea dictadura, prohibió la actividad de los partidos políticos y estableció un asedio permanente contra los opositores a través de la temible política internacional o defensa del Estado. El 25 de abril de 1974, después de casi 48 años, se desarrolló en este país un cambio político que cambiaría por vencer la dictadura fascista que ahí permaneció. El protagonista de dicha revuelta fue nada más y nada menos que el propio ejército portugués, que cansado de los excesos dictatoriales y las guerras para mantener a las colonias portuguesas en África, se rebeló contra sus antecesores, jefes y estableció el camino para un país más democrático. Esta fue una revuelta que en solo 7 horas logró terminar con la tiranía de décadas, la cual se conoció como la Revolución de los Claveles, pues esta fue la flor que numerosos ciudadanos portugueses eligieron para agradecer a los soldados que habían terminado con una larga noche autoritaria. En realidad, esta revolución no fue más que un golpe de estado pacífico, en lugar de una revolución armada. La Revolución de los Claveles, auspiciada por militares de izquierda, puso fin al Estado Nova y condujo a la independencia de Guinea, Bissau, Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, Mozambique y Angola, y las últimas colonias portuguesas en África. El general Antonio Spínola fue el primer presidente de la transición, pero solo duraría 4 meses en el poder. Desde antes de su salida, Portugal se había convertido en hervidero de agitación política. Con tal de evitar que la extrema derecha se apoderara de nuevo del gobierno, los militares la retuvieron durante varios años más. El control de las transiciones lo mantenía un consejo revolucionario formado por militares. Al mismo tiempo, se estableció un parlamento activo y se buscó consolidar las reformas que permitían al país transitar hacia una democracia plena. Esto fue notable sobre todo a partir de 1982, cuando el llamado Consejo Revolucionario dio paso al gobierno civil. Grecia. La decadencia de la gran cultura que floreció en Grecia se inició tras las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta en el siglo V a.C. Grecia se convirtió sucesivamente en una posición de diversos imperios: el macedonio, el romano, el bizantino y el otomano. Este último controló la península entre el siglo XV y la independencia de Grecia en 1830. Después de que el país fue invadido por los fascistas italianos en 1940, las guerrillas comunistas, con la ayuda de los ejércitos aliados, lograron vencer al enemigo y expulsarlo del país. Pero el conflicto apenas comenzaba, pues Grecia enfrentaba entonces un dilema ideológico entre comunismo y nacionalismo. La decisión entre una opción y otra no estuvo exenta de condicionantes internacionales, bajo los llamados acuerdos de porcentajes. Las potencias ya habían decidido el futuro de Grecia. Gran Bretaña tendría influencia en una Grecia no comunista, a cambio de que Rumania, Bulgaria y Hungría se ubicaran bajo el dominio de la Unión Soviética.
En 1946, una elección muy cuestionada, boicoteada a su vez por los comunistas, preparó el camino para la restauración monárquica, que instauró a Jorge II de Grecia en el trono, persuadidos de que la vía legal no tenía fruto. Los comunistas formaron una guerrilla denominada Ejército Democrático de Grecia. No obstante su gran arraigo en el país, el factor internacional no favoreció a los comunistas. En 1947, Estados Unidos había relevado a Gran Bretaña como garante del orden en Grecia, y la guerra civil de este país se había convertido en uno de los escenarios de la naciente Guerra Fría. A partir del fin de la Guerra Civil, Grecia fue gobernada bajo la influencia directa de Estados Unidos, que provenía grandes recursos para el gasto militar orientado a la defensa del país contra el comunismo. Los gobiernos eran de derecha, pues la izquierda era reprimida, y el gobierno era acusado de realizar fraudes electorales en la votación para que sus allegados siempre ganaran. Y lo anterior desató la corrupción y una mala administración pública. Tras muchos más sucesos, hizo que la represión de los años 50 se avivara la junta militar, una junta militar que terminaría siendo conocida como la dictadura de los coroneles, la cual decretó una ley marcial que prohibía a los partidos políticos y sindicatos, encarceló y torturó a miles de personas y envió al exilio a otras tantas. De todos modos, para principios de 70 la población ya mostraba signos de hartazgo frente al gobierno. En 1973, estudiantes tomaron la iniciativa e iniciaron protestas que fueron reprimidas con un saldo de 20 muertos. El presidente precipitó un relevo en la cúpula militar, pero no el fin del régimen. Y en vista de que la isla de Chipre vive una población de origen mayoritariamente griego, los militares estructuraron un plan para asesinar al arzobispo Macario III, presidente del vecino Chipre, y anexar por la fuerza a ese país. Este plan resultó ser un fiasco. No pudieron ultimar a Macarios, pero en última proporción la intervención militar turca en Chipre. La presencia turca no derivó en una guerra con Grecia, pero sí condujo a la división de la isla, y una tercera parte de la isla pasó a ser controlada por los turcos y la otra, de mayoría griega, se ha mantenido como Chipre. Y tras su destino en Chipre, la dictadura de los coroneles ya no tenía espacio político. Los militares llamaron a los conservador Constantinos Karamanlis, quien vivía aislado en París desde 1963, y la idea era organizar elecciones en 1974. Al frente de su partido Nueva Democracia, este político obtuvo una clara mayoría parlamentaria y fue electo primer ministro. Karamanlis fue a Grecia, lo que pocos años después Adolfo Suárez sería España. Legalizó a los partidos de izquierda, organizó consultas que abolió la monarquía y promovió el juicio a los coroneles dictadores y facilitó la redacción de una nueva constitución. En 1975 y en 1977, Karamanlis fue reelecto y propició el ingreso de Grecia a la Comunidad Económica Europea, y continuaría como primer ministro hasta 1980. En las elecciones de ese año, por fin triunfó una izquierda que deseaba hacer gobierno desde los difíciles días de la Segunda Guerra Mundial. Andrés Papandreou triunfó al frente del movimiento socialista panhellenico, y a partir de entonces en Grecia se instituyó el péndulo político natural, mediante el cual el gobierno ejerce alternativamente entre derecha, centro e izquierda. En otras palabras, la normalidad democrática en torno a Grecia, que entre otras cosas organizó con éxito los Juegos Olímpicos de 2004. Europa del Este, las transiciones de plomo y terciopelo en Yugoslavia, Polonia y Checoslovaquia. Yugoslavia. Este fue un país que se creó en 1918 al intentar unir políticamente a diversos pueblos. Hacer paso obligado entre Asia y Europa, Yugoslavia era así uno de los estados más heterogéneos del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la heterogeneidad yugoslava fue posible gracias al férreo control gubernamental que ejercían los comunistas, aunado a las alianzas ideológicas con los diversos sectores étnicos.
No obstante, a partir de 1980, tras la muerte de Josip Broz Tito, el personaje que mantenía cohesionado el país, los nacionalistas empezaron a resurgir como hongos después de la lluvia. Al combinarse con factores religiosos, estos nacionalistas alimentaron la violencia regional. El motivo principal del conflicto fue el tema de las divisiones étnicas y religiosas que afloró de una manera extrema en junio de 1991. Eslovenia, Croacia y Croacia declararon su independencia de Yugoslavia en septiembre del mismo año. Una mayoría abrumadora de macedonios Una mayoría abrumadora de macedonios aprobó la independencia de su país, haciéndola efectiva en enero de 1992. En febrero y marzo del mismo año, un 63% de los bosnios votó a favor de la secesión de la consiguiente represión por parte de Serbia y migración masiva de personas que huían de los conflictos. Tras más de una década de convulsiones y divisiones, en 2013 solo quedaban dos de los 6 países que conformaron la República Popular y Federal de Yugoslavia, Serbia y Montenegro, mismo que se hizo llamar República Federal de Yugoslavia. No por mucho tiempo, en 2006 un 56% de los montenegrinos votó a favor de su separación de Serbia, declarando la independencia en junio del mismo año. En 2008, Kosovo declaró unilateralmente su independencia, siendo considerado como el último paso de la desintegración total de Yugoslavia, así haciendo que Yugoslavia dejara de existir. Polonia. Polonia tiene posición geopolítica muy delicada, pues se ubica entre dos gigantes, Alemania y Rusia. Por ello fue ocupada por los nazis en su camino hacia la URSS, pero también por las fuerzas soviéticas al forzar al ejército alemán a regresar a su casa. En vista de ello y del reparto de esferas de influencia acordado entre Estados Unidos y la URSS tras la Segunda Guerra Mundial, Polonia pasó a tener un gobierno comunista altamente dependiente de la Unión Soviética. En 1948 se creó el Partido Obrero Unificado Polaco, orientado a monopolizar el poder, y en 1952 se adoptó una constitución de corte autoritario y centralista muy semejante a la soviética. Sin embargo, el estalinismo nunca tuvo tanta influencia en Polonia como en otros países de Europa del Este. La muerte del dirigente soviético José Stalin en 1953 relajó un poco el dominio de la URSS sobre Polonia, y en junio de 1956 se organizó en la ciudad Poznan una huelga obrera que exigía pan y libertad. En 1970, diversas huelgas estallaron en Gdańsk, Gdynia y Szczecin, después de que el gobierno anunció un aumento en los precios de distintos bienes y servicios. Como en 1948, las protestas obreras fueron violentamente reprimidas con un saldo de 44 muertos. Para reducir la presión popular, el Pope constituyó en 1970 a Gomulka por Edvard Grieg. La resistencia continuó de manera soterrada, pero en 1976 surgieron más movilizaciones sindicalistas a causa de la disconformidad por nuevos aumentos de precios. Los hechos de 1956, 1976 y 1979 podrían ser vistos como el preludio del gran cambio que sucedería en 1980. Al igual que en otras transiciones, la división entre los duros y los moderados del régimen fue aflorando. En 1980, Gierek fue sustituido por el moderado Stanis Kania. En tanto, los debates públicos aumentaban y la membresía de Solidaridad llegaba a 10 millones de personas. A pesar de las posiciones extremas que comenzaron a aparecer entre algunos núcleos obreros, Waleska logró mantener un equilibrio entre las demandas de estos y la necesidad de dialogar con el gobierno. Checoslovaquia. Debido a la enorme población de origen alemán, además de intereses territoriales, Alemania ocupó Checoslovaquia en 1939, hasta su liberación por los soviéticos en 1945. A raíz de la presencia soviética, los comunistas checoslovacos pudieron tomar el poder político y el país pasó a formar parte de la órbita de influencia de la URSS.
Al igual que otros países de Europa del Este, Checoslovaquia fue organizado como una economía de planificación central bajo la dirección política de un partido único. En la década de los 60 comenzó a hacerse evidente la necesidad de iniciar reformas políticas y económicas para impulsar el desarrollo del país. Esta iniciativa provino de algunos de los miembros más destacados del Partido Comunista Checo, que lograron iniciar un proceso de apertura política y económica que no fue del agrado de la URSS. Pese a la presión de la URSS, las reformas checoslovacas se aceleraron sustancialmente entre enero y agosto de 1968, en un episodio reformista que el mundo conoció como Primavera de Praga. Ante el vigor de los cambios, los dirigentes del bloque socialista solicitaron al presidente checoslovaco Alexander Dubček que frenara la marcha hacia lo que él llamaba socialismo con rostro humano. Ante la negativa de Dubček, el Pacto de Varsovia decidió enviar 2.000 tanques y 200.000 soldados a Checoslovaquia a fines de agosto. Desde la invasión de Checoslovaquia por parte del Pacto de Varsovia hasta finales de la década de 1980, Checoslovaquia estaría gobernada por un partido comunista completamente alineado a su homólogo soviético. La ortodoxia política y económica propició que el régimen fuese sembrando la semilla de su propia destrucción. Los oídos sordos del PCC no pudieron mantenerse por mucho tiempo más. El 17 de noviembre de 1989 se organizó una manifestación estudiantil que el gobierno reprimió con dureza. Esta sería la gota que derramó el vaso, ya que poco a poco se habían gestado numerosas organizaciones civiles y políticas independientes, y el PCC había perdido la capacidad de controlar el país. Así solo fueron necesarios 12 días de movilizaciones para precipitar el fin de un gobierno que unas semanas atrás parecía inamovible. A este episodio se le conoció como la Revolución del Terciopelo.